La punta de lanza de la opresión partidocrática siempre fue la Administración de Justicia y los órganos de control, mangoneados desde el Congreso Nacional. Pero hoy que el Congreso no existe y ha sido sustituido por la omnipotente Asamblea, esa punta de lanza sigue intocada. Enseguida el reporte de Paul Martillo. Ha pasado un año sin que la Revolución Ciudadana procese ni un solo caso de corrupción de la repudiada partidocracia, aunque la justicia politizada y los órganos de control están a sus órdenes. El segundo eje de la Revolución Ciudadana fue y es la lucha contra la corrupción, mal enraizado en nuestra sociedad. Creo que la Asamblea Nacional Constituyente va a pasar a la historia especialmente por cambiar el sistema judicial politizado y corrupto por un sistema en donde ya los jueces, contralores y fiscales ya no sean elegidos a dedo, justo por los corruptos y por la mafia. Pero de nada sirve en este momento denunciar o acusar a algún mafioso, porque alguna gente ya lo hemos hecho. Yo denuncié, por ejemplo, a un alcalde que se saqueó 11 contratos y se llevaron el 100% del contrato y no hicieron absolutamente nada. Puse la denuncia en la Corte Superior, puse la denuncia en Contraloría, pero nadie lo ha sancionado. ¿Por qué? Porque durante 30 años la mayoría absoluta de los jueces han sido elegidos por ciertos grupos de banqueros, de politiqueros y de mafiosos. Y por tanto, usted tiene que preguntar para conseguir una sentencia: ¿quién es el mafioso que eligió a ese juez? ¿De qué color es? No, hasta este momento no ha habido una denuncia concreta, en efecto así es, salvo las denuncias de los anteriores mafiosos que no les ha pasado absolutamente nada. Yo pienso que el país, una de las cosas fundamentales es precisamente la lucha contra la corrupción, porque seguimos en el mismo andarivel de corrupción, no hemos bajado en lo absoluto en ese campo, y eso es malo para el país. Más allá de doctrinas políticas o nuevas revoluciones políticas, la revolución moral es la que se impone. La omnipotente Asamblea permite que siga en funciones la Corte Suprema inconstitucionalmente integrada por ley de la partidocracia y que se elija presidente a un representante del febresborgismo. Y un febresborgista, que es el señor Roberto Gómez. Porque la Asamblea Constituyente tiene que cambiar toda la Constitución. No se puede cambiar el sistema en este momento si la Constitución dice que los jueces son elegidos con la norma anterior. La propuesta de reforma constitucional implica que los jueces, fiscales y contralores tienen que ser seleccionados no a dedo, sino por un concurso de oposición y merecimiento. Indudablemente que eso es una inconstitucionalidad. Mire, la Asamblea Constituyente, una de las razones para establecer una Asamblea Constituyente es precisamente para regresar a la constitucionalidad. Y lo primero que debió hacer la Asamblea Constituyente es precisamente regresar a la constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia, que a todas luces es inconstitucional. Además está mencionada como una corte política. Imagínense un gobernador de Fabiolo, qué buenos antecedentes puede tener. Cuando el presidente Correa pidió varias amnistías por persecución de la justicia politizada, afirmó que algunas cortes siguen en manos de Febres Cordero. Así como la amnistía al expresidente Gustavo Noboa Bejarano, víctima judicial de quien se creía dueño del país y lamentablemente lo es todavía de algunas cortes. En eso pierde el tiempo Correa. Pero nada ha propuesto a la Asamblea contra los jueces que ejercieron esa persecución política. Es decir, la cosa sigue, como diría, apestando. No se puede cambiar de la noche a la mañana, lo que implica un cambio sustancial de la Constitución. En otras palabras, mientras usted no cambia la Constitución, los jueces, los contralores, los fiscales, los superintendentes, el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional, o sea, todos los que deben administrar justicia, en gran medida, mientras no haya una nueva Constitución, siguen siendo los mismos. No solamente es eso, porque si él maneja la Asamblea Constituyente como a bien tuviere, ¿por qué no le ordena a la Asamblea Constituyente a aquellos alzamanos
que cambien la Corte Suprema de Justicia y cambien todo el aparato de la función judicial, porque está pringado además de corrupción, de inmoralidad y de inconstitucionalidad. Actualmente carece de sustento decir que se necesita aprobar la nueva Constitución para acabar con la justicia politizada, pues mediante un mandato constituyente, la Asamblea puede inmediatamente depurar a la Administración de Justicia, que se está reciclando en la permisividad de la Revolución Ciudadana. Pero la Asamblea Constituyente, para cambiar toda la forma de elección de organismos colectivos, como Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Tribunal Electoral y otros tribunales, tiene que cambiar la Constitución. Y en situaciones excepcionales va a tener que decidir mandato. Ahí cómo sí cambiaron al Congreso, cómo cambiaron al Congreso a donde no tenían facultades para hacerlo, cómo pueden hacer mesas de legislación si ni la Asamblea Constituyente tiene esas facultades, ni el pueblo se las ha dado, ni rige ninguna constitución en el país. Eso es evidente. En el Ecuador estamos viviendo un estado de hecho, nadie lo puede discutir. Claro, y también hicieron lo del fiscal, ¿no? Y lo del superintendente de banco. Lo del fiscal, lo del superintendente de banco, dejaron al defensor del pueblo, dejaron a los que les dieron la gana. Hace 20 años, Rodrigo Borja y la ID tuvieron el control de todos los poderes constituidos, igual que ahora Rafael Correa, quien por añadidura posee el poder constituyente. En esa época nada se hizo contra la corrupción de que se acusaba al Febres Corderato. Ahora está pasando lo mismo, pues está claro que sancionar la corrupción de la partidocracia no está entre las prioridades de Correa.